Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar? Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso? Arce. Martínez. Arce. La tiene Blanco. Figueroa. Okazaki. McLean. Arce. Buena pelota. Iniesta. Ahí lo tienen, tiro libre. Ojo, atentos con esto, jugada de peligro y muy temprano. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. Y el público se vuelve loco. Okazaki. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Benítez. La tiene Blanco. Ahí tiene a uno al lado. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí se viene, lo va a tener. Coloca el disparo. Una pelota que partió con hambre y llegó ya comidita. Ibrahimovic. Iniesta. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Traoré. Ahí tiene con quien apoyarse. Gran centro. Un centro que termina en nada. Benítez.
Va a reponer la pelota desde el costado. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Gallardo. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Benítez. La tiene Blanco. Martínez. Ibrahimovic. George. Benítez. Juegan por el carril de afuera. Hizo el tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Traoré. Se viene bien pegadito a la raya. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Okazaki. Iniesta. McLean. Se fue la pelota, ya sabe lo que se viene. Atentos con este lateral que puede generar peligro. Traoré. Iniesta. Fácil recuperación del balón. Se viene el bombazo. Esa pelota que va por la banda. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Martínez. Benítez. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Tiro de esquina al centro del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Buena pelota por fuera. Ojo que la va a levantar al área. Despeja y aleja el peligro. Corta bien esa pelota. Acá con esto lo ganan. Atento con el pase bueno. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Y es que seguimos con el partido 1-0. Okazaki. McLean. La tiene Blanco. Le están achicando los espacios, no puede salir. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Lejos se va la pelota. Benítez. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. La tiene Blanco. Viene el portero con esa pelota. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Córner al corazón. Fernández. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Ocasión desperdiciada. Así no se hace.
El árbitro central adiciona 2 minutos más. Okazaki. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Buen centro. ¡Gol! ¡No más! Ahí lo tienen, el partido está igualado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Vaya cabezazo, Mario, como los de los viejos tiempos, ¿no? Así saltaba Daniel. Así saltaba, así le pegaba y agujereaba hasta las redes. Hay tablas en el marcador, 1 para... Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. Para hablar de este partido, Mario, de nuevo caemos en el debate de la posesión. ¿De qué sirve? Yo insisto que tener la pelota es mucho mejor. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Ibrahimovic. Figueroa. Pegado a la banda. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Muy inteligente cambio de frente. Buena pelota entre líneas, hay chance. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos, le están regalando mucho espacio. Okazaki. Traoré. Gallardo. Ese buen centro. Un centro que no termina en nada. Ibrahimovic. Y con elegancia revienta la pelota. Ha sido una de lujo, maravilloso. Arce. Fernández. George. Ibrahimovic. En el carísimo la tuvieron. Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ibrahimovic. Le va a pegar esa pelota al travesaño. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido, pero los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Y le pega. La taja y la bocha se va lejos. Se ve el balón por el fondo del campo. Córner. Llueve el córner al centro del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Arce. Buena pelota por fuera. Arce. Martínez.
Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Interceptando el pase. Traoré. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Iniesta. Ahí va, habilitado para definir. Fácil recuperación del balón. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la... ¡Pegó en el travesaño! Fernando, este jugador no tiene suerte, ¿eh? Otra vez el palo, le dice que no. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. A sacar desde el fondo ahora. McLean. Iniesta. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí se viene y lo va a tener. Balón cargado de peligro. Es un cabezazo fantástico. Vaya manera de impactar ese balón. Se lo encontró y le pegó un frentazo brillante. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Un cañón, Fernando? Vaya cabezazo, Mario, como los de los viejos tiempos, ¿no? Así saltaba Daniel. Así saltaba, así le pegaba y agujereaba hasta las redes. El partido por ahora 2-1. Balón interceptado, no han completado la jugada. Busca un carril por afuera. Ibrahimovic. Ahí lo busca el primer palo. Y el centro que va a las manos del arquero. Hermosa asistencia y peligro. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Al palo se fue. Quiere pegarle. ¡Gol! Se notaba un mejor juego por parte de este equipo. Ahora están mostrando una clara superioridad. ¿Se habrá levantado con el pie izquierdo este arquero, Marito? Me parece que se levantó con los dos pies izquierdos, porque ya una le perdonamos, la segunda ya no. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Iniesta. Ibrahimovic. Regalaron el balón. Buscan recuperarla, levantan la presión. Ha conseguido despejar la pelota. Se asoman y la ve clara. Ahí va la pelota y pinta bien. Gran atajada, pero sigue el juego. ¡Qué buen pase! ¿Se acercarán al rival? Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. Tsunami de oportunidades en el área. Va a levantar la pelota. Va la pelota desde el córner a la olla. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Así llegamos.
Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Traoré. McLean. Atentos todos que esto es tiro libre y ojo que es temprano. Willis. George. Y se va la pelota para saque de arco. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ibrahimovic. Y así patea. El disparo que se abre sin peligro alguno. Y ahora entra por la banda. Gran centro. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Se viene bien pegadito a la raya. Es buena esa pelota. Lleva los puños del arquero. Por ahí está bueno para meter el centro. Ahí está la ventaja. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Benítez. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Atento con el pase, bueno. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. La tiene Blanco. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Arce. Fernández. Martínez. Que no se le olvide la pelota más. Corta bien esa pelota. McLean. Fernández. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Que no lo llame ya para su cumpleaños. Esto es para ganarlo. El arquero que lo evita. Gallardo. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Esa pelota va al costado. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Gallardo. Arce. Okazaki. Iniesta. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Arce.
La tiene Blanco. Llega cortando bien y recupera. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ibrahimovic. McLean. Que no se le olvide la pelota más. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Qué buen pase metió! ¡Buen disparo! ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Y es que seguimos con el partido 1-0. Willis. Iniesta. Muy inteligente cambio de frente. Y ahí le llega la ayuda. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Gallardo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Muy buena pelota. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opción. Se puede venir el empate. Quieren igualar el partido desde este tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Directo la pelota a las manos del arco. Arce. Esta jugada podría terminar en gol. Y así le pega la pelota. ¡Qué cerca ha pasado esa pelota! Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe le saca la amarilla. Sin problemas para llegar a esa pelota. El árbitro que dice que hasta calle. Comienza ya la segunda parte del partido. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ahora lo que se viene es un saque de arco. McLean. Ibrahimovic. La tiene Blanco. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Es buena esa pelota. Buen trabajo del arquero. McLean. Gran centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Cambia la posesión de la pelota. La tiene Blanco. Ahí está, alejando el peligro. Bien abierto. Fácil recuperación del balón.
Brillante lo del técnico, que vayan a presionar, a eso los invita. Y por eso están jugando en casa y creo que no es mala la idea. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. De nuevo la pelota que pasa al arco. Llega y saca la pelota de cabeza, lateral. Gallardo. El balón que sale disparado. Es bueno el balón atrás. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Bárbaro en el anticipo. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Bien, ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Y el referí que da tiro de esquina. Es tanta la presión sobre su rival que el público... Benítez. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho a cantar otro lado. Esperemos que se despierten. Después de esta gran atajada, tiene que acelerar un poco. Buena pelota entre líneas, hay chance. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Y el balón que golpea al árbitro. Es un buen momento que está pasando este equipo. ¿Lo podrán aprovechar? ¡Iniesta! ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschieri. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Y la pizarra por ahora 1-1. La tiene Blanco. Ahí se viene, lo va a tener. En 20 minutos se termina todo. Hueles. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ahí va por fuera. Por muy poco y termina en tiro de esquina. Lateral en ataque. Valiosísima intercepción de pelota. Y sigue con su magia tocando el balón. Esta puede ser buena. Señoras y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más. ¡Uy, qué mal pase dio! A lo que tengo que llegar como futbolista, se habrá preguntado este delantero, que tiene que bajar para intentar recuperarla. Habrá saque de arco. Okazaki ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Esa pelota ha salido al lateral. Ibrahimovic. Regalaron el balón. Le queda poco al partido y no hay definición. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Aguantó el partido hasta ahora, empatado, aún 5 minutos quedan. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Ahí se viene y si se anima lo clava. Hay espacio para meter la bocha. Iniesta.
exigido el arquero. Willis. Desde ahí será peligroso. Hay tiro libre. Que se prepare bien la barrera. Muy cerca ese tiro libre. Yo creo que si hay otro tiro libre, no se le va a ir tan cerquita como se le fue esta vez. Willis. George. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Aleja la pelota de su portería. El árbitro que marca el final. ...90 minutos no han sido suficientes para que estos dos se saquen distancia. Ahora, a los tiempos extra. McLean. Llega muy bien a reventarla. Arce. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. Una jugada de ataque interrumpida. Es un genio pasando la pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Se volcaron a fondo, pero no llegaron. Se puede venir la diagonal. Y mira si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Regresa la pelota al compañero, después le queda rebotando en el área. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ibrahimovic. Ojo con esto. Un golazo de cabeza memorable. Ha sido un frentazo formidable, la verdad. Ha llegado de lleno a pegarle esa pelota. ¿Y qué iba a hacer la defensa después de este espléndido cabezazo? El partido por ahora 2-1. Martínez. Fernández. Ahí va por fuera. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Ese buen centro. ¡Bien el arquero! Llega cortando bien y recupera. Se van a tomar su tiempo, pero tienen ganas de otro. Deciden jugar así el tiro de esquina. Balón cargado de peligro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Es acá como llegamos al final del
Y ahora nos metimos con el segundo tiempo extra. Señores, 15 minutos. A todo o nada. Figueroa. Traoré. Iniesta. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. George. Gallardo. Benítez. Que no se le olvide la pelota más. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Buscando el costado. Traoré. Martínez. La tiene Blanco. Benítez. Ahí se viene y si se anima lo clava. Clarito para que levante el servicio. Todavía hay chance para este equipo, Mario. Brillante la tajada. ¿En qué momento llega? Sí, no, es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos. Le quedan 2 minutos más este tiempo extra. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Y han perdido la pelota. Gran centro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Se está terminando el tiempo. Acá puede venir el gol que definitivamente selle la victoria. Y lo han tenido cerca. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. Se ha terminado.
Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso?
Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso? González. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Acá con esto lo ganan. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Martínez. Gallardo. Martínez. Gallardo. Martínez. Gallardo. Benítez. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Marca la falta el árbitro, habrá tiro libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. Ahí ve el árbitro, Mario, y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Un cabezazo que termina en la mano del arquero. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ahí va buscando una pierna. Maravilloso lo que ha hecho este guardameta. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida, algo puede suceder. Tsunami de oportunidades en el área. Que no se le olvide la pelota más. John. Oviedo. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Buena pelota por afuera. Ese buen centro. Ahí está la ventaja. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Buen balón en el segundo palo. La pelota que va al área, nadie la... Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Y es que seguimos con el partido 1-0. Buena pelota por fuera. Bertrand. González. Sosa. Ojo con esto. ¡Qué cerquita que ha pasado esa bocha! Trágame tierra. ¿Qué gol se perdió? Ahí espera con la pelota a ver quién sube. Le ha dejado la pelota justita al rival. No consigue robar el balón y será lateral. John. Bertrand. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Oviedo. Esta puede ser buena.
Benítez. Abren la cancha. Va a levantar la pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y el grito conocido por niños y grandes a más no poder. Orsay. La tiene Blanco. Martínez. Ya tiene amarilla, me parece que se viene la expulsión. Le van a mostrar la segunda amarilla. Se tendrá que ir. Y lo que conlleva irse tempranito a cambiarse. Ahí se viene y lo va a tener. Atento con el pase, bueno. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ahí llegó justo a tiempo. Lateral. Sosa. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Arce. Y ahí le llega la ayuda. A continuación el lateral. Oviedo. Pegado a la banda. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Es buena esa pelota. Pegó en el travesaño. Buena la del portero. Otra vez este arquero. Es una muralla. Viene de sacar una tras otra. Es increíble, Fernando, ¿eh? Se les escapa el empate por culpa de los palos. Benítez. Gallardo. Se apoya en la raya. ¡Qué bien que desborda! Llega hasta el fondo. ¡Fernández! Lo más difícil era pegarle al palo, es de no creer. En vez de ser el héroe, el goleador, esta vez fue el palo el que salvó al equipo contrario. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Fernández. Corta bien esa pelota. Bertrand. Esta puede ser buena. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver cosas. Todo puede pasar. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Es así como llegamos al final de los... Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Interceptando el pase. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Se asoman y la ve clara. Y ahí está. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Arce. Martínez. Gallardo. La tiene Blanco.
Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Buena salida del arquero. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Fernández. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Lo está intentando por el costado. No, papá. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los 3 palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos. Bueno, sí, nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro. La tiene Blanco. Puede seguir en la diagonal. Ojito, es una gran bocha. Salió el arquero a cortar ese centro. Sosa. La tiene Blanco. Arce. Gallardo. Ya tiene compañero cerca. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Oviedo. Buena pelota por la banda. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Qué manera de perder el balón. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Bertrand. Ahí lo dejó sentado al rival. Oviedo. González. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. John. Ese buen centro. Un golazo de cabeza memorable. Este gol ha tenido de todo, pero más importante es que este jugador se ha llenado la frente de pelota. Hay algunos que saben jugar mejor con la cabeza que con los pies. ¡Qué golazo! Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo. Formidable cabezazo, Marito. Esto es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared, porque los defensas por ningún lado. La verdad que no han inventado nada nuevo, pero ha sido un lindo gol. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Quedan 15 minutos en este partido. Sosa. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. La tiene Blanco. Martínez. Esta puede ser buena. Entró por puro coraje. Peligrosísimo tiro libre. Mariti se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Pero ni siquiera se va fuera la pelota. Le pegó bien, pero no pudo ser. Ahí va, habilitado para definir. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Quedan 10 minutos por jugar, ¿escucharon? 10 minutos. Arce. Arce. Fernández. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Decide reventar la pelota. Le va a pegar.
Se puede venir el empate. Será fuera de juego. Y fíjate con el tiempo que falta, Fernando, qué jugada tan clara para conseguir el empate. Sin embargo, el arquero dijo nada de nada. Y sigue con su magia tocando el balón. Han aguantado hasta ahora, podrán aguantar. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. No solo es tarjeta amarilla, sino se viene un tiro libre en una zona de peligro. Buen trabajo de la barrera para tapar eso. Martínez. Ganan muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Gran centro. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? El árbitro central adiciona 2 minutos más. Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. ¡Gol! Se notaba un mejor juego por parte de este equipo. Ahora están mostrando una clara superioridad. Y por ahora el marcador 3-1. Arce. Fernández. Entra bien y la pelota sale disparada. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. Han logrado el triunfo, la admiración de todos. Es imposible no llamarlo sorpresa. Nadie se imaginaba que un rival tan débil le ganara a uno tan poderoso. Un triunfo muy valioso. Para este equipo fue difícil perder el último partido, pero hoy uno siente que quieren evitar que esa historia se repita. Seguramente en la semana tuvieron una severa charla con el técnico después de aquel compromiso y hoy van a salir a la cancha con todos los ajustes hechos. Está intentando por el costado. Va a jugar por el costado. Mete bien la pierna. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Se viene el tiro de esquina al área. Gran centro. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Arce. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Y así le pega la pelota. ¡Palo
me sigue temblando el arco. Roba bien la pelota en el área contraria. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Y bueno, que no apunten al palo, Fernando. ¿Qué querés? Apunten un poco más al medio. Fernández. Benítez. Esta puede ser buena. Acá con esta ganan. No puede ser. Este muchacho lo acaba de errar mejor que desde el control ya y deje de jugar. Impresionante lo que ha desperdiciado. Me parece, Fernando, que esto no termina en empate. Gallardo. Y ahora que quiere meterse por la banda. Valenzuela. Buena pelota por la banda. Un gran pase interceptado. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Atentos que se viene, buena pelota, lo gritamos, lo gritamos. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. ¡Qué manera de perder el balón! Brillante cambio de juego. Gallardo. Benítez. La tiene Blanco. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Esa pelota que va por la banda. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Sigue manteniendo la pelota y le están silbando. Buena pelota por fuera. Por ahí está bueno para meter el centro. Y bueno, cuando hay que reventarla, hay que reventarla. Gallardo. Se viene y está acompañado. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Se le va a escapar la pelota, ojo. Ojo que se puede venir la contra. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Gallardo. Benítez. Arce. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Y continúa por el costado. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Quieren una mejor oportunidad. Atento con el pase, bueno. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. La tiene Blanco. Arce. Fernández. Arce. Ahí va y le pega. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Boca Negra. Benítez. Balón cargado de peligro. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. La tiene Blanco. Arce. Gallardo. ¡Cuánta clase! La bocha el primer poste.
Sin problema la bocha para el arquero cuando quiere le tiran un peluche. Benítez. Qué bien la ha hecho para recuperarla. Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez. Papadopoulos. Fantástica jugada. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Benítez. Avanza por el lateral. Un aplauso. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos
Bueno, señores, han ganado un par de partidos, la afición está un poquito más tranquila, ya ha salido de esa zona de descenso, pero hay que seguir luchando para tener posibilidades de ascenso. Matuidi. Dan. De Rossi. Ahí se viene, lo va a tener. Se viene bien pegadito a la raya. Valiosísima intercepción de pelota. Con esto se adelantan. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Brillante cambio de juego. Dan. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Rojas. Llega cortando bien y recupera. ¡Y ahí está! Bien el guardameta y haciendo la tarea. Fernández. Le están achicando los espacios, no puede salir. Otra vez la bocha cambia de dueño. Hace bien, ahí queda la bocha. Está intentando por el costado. Pelota pasa por el arquero y el público lo silban, no los entiendo. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Boca Negra. Han regalado la pelota. Fácil recuperación del balón. Gran centro. Un centro que termina en nada. Se logra meter por la banda. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Interceptando el pase. Atento con el pase, bueno. De cuchara la levanta. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Atento que parece buena. Benítez. Ahí va la pelota y pinta bien. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Por ahí está bueno para meter el centro. Todo el costado es suyo. Y así patea. Se armó para meter un verdadero zapatazo y le salió un disparo con la chancleta. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Carga el cañón. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Se fue larga la pelota, le queda al arquero nomás. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Dan. Matuidi.
Ahí va por fuera. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ahí está, el árbitro lo dice y falta. Máxima concentración, centro peligroso. Cuidado con las opciones. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Abren la cancha y han perdido la pelota. Fernández. Van por afuera. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Fernández. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora la pizarra 2-0. Esa pelota ha salido al lateral. Juegan al fútbol con las manos ahora. Gran servicio pegado a la banda. Se queda con la pelota el rival. Rojas. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Dan. ¿Podrá cruzar la pelota? El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Muy inteligente cambio de frente. Boca Negra. Dan. Y sigue con su magia tocando el balón. Está reclamando compañía. Oportuno en el corte del balón. Benítez. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Esta es una entrada salvadora. Y la gente... Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Espectacular, Marito, que la ovación. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Muy cerca. ¡Gol! ¡Gol! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Ahí va, habilitado para definir. Y continúa por el costado. Y va el remate. Y el arquero la para. La verdad que está mejorando. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Matuidi.
Bocanegra. Le queda todavía media hora al compromiso. Otra vez la bocha cambia de dueño. Mano a mano con el arquero. Yo no sé si los delanteros son buenos, pero esta defensa es muy mala. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Benítez. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y ahora entra por la banda. Han sido pacientes y juegan y juegan. Se anima y le va a dar. ¡Gol! Algo de consuelo deben tener. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3-1. Gallardo. Arce. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Buscan recuperarla, levantan la presión. Bocanegra. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. De Rossi. Dan. Mete bien la pierna. Se viene bien pegadito a la raya. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. Y bueno, se fue la pelota de córner. Tsunami de oportunidades en el área. Matuidi. Hermosa asistencia y peligro. Y la jugada que no se concreta. La tiene Blanco. Fernández. Benítez. Esa pelota que vuelve el arquero. Matuidi. Otra pérdida de balón. Dan. De Rossi. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Se asoman y la ven clara. Benítez. Corta bien esa pelota. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llego a esa pelota. Gallardo. Benítez. Fernández. Dan. Va la pelota larga y parece que va a llegar. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Y así le pega la pelota. Dan el palo. Decide reventar la pelota. Y el palo Fernando le dice otra vez que no. Y tu garganta, tranquilita. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Atento que mira el arco. El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Llueve el córner al centro del área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del... ¡Se anima! Se convirtió en un muro el muchacho. El arco que toma la pelota como un imán. Atento que parece buena. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Así llegamos al final del partido. 3 puntos que lo dejan ya mirando más lejos los puestos del descenso.
Si hay algo que resaltar del último partido que jugaron es que este equipo mostró una solidaridad, un ímpetu de conjunto muy elevado. Se vieron bastante bien. No creo que el técnico haya tenido que hacer nada para trabajar con el equipo previo a este compromiso. Llega cortando bien y recupera. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Atento que desde ahí le puede pegar. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Y al final de todo la pelota termina escapándose. Hay córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí está, alejando el peligro. Ha conseguido despejar la pelota. Ahí va, habilitado para definir. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Será de los momentos que repasemos al final del partido, seguramente. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Gol, Marito, formidable el remate. El córner ya era medio gol. Faltaba el resto y el compañero lo hizo. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Y convierte el penal. Le ha pegado como los grandes. No todos los penales terminan en gol, está claro, pero este le pega muy bien, ¿eh? Y por ahora la pizarra 2-0. Y ahora que quiere meterse por la banda. La tiene Blanco. Arce. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Ojito, es una gran bocha. Un centro que no termina en nada. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. La tiene Blanco. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para... Una pelota que pasó cerca, no era fácil, ojo. Buen tiro libre, pasó muy cerquita esa pelota. Tiene la pelota y cuenta con opciones. ¿Lograrán achicar diferencias? Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Trabajo en conjunto hizo posible que evitaran la contra. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Es buena la pelota atrás. ¡Gol! ¡Goloso! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Atento que desde ahí le puede pegar.
Se va a animar. Pega la pelota en el defensa. Ahí se viene el disparo. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. La tiene pegadita a la raya. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Mete bien la pierna. Ahí lo pide, ahí le pegó. ¡Remate! ¡Qué golazo el que acaba de clavar! Por favor, fue un cañonazo. Le pegó con mucha fuerza, le pegó de larga distancia, hizo un gol espectacular. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Gran servicio pegado a la banda. Fácil recuperación del balón. Tienen la bocha y se van volando. Se logra meter por la banda. Va a atento a camino al arco. ¡Gol! Para acercarse un poco. Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Bien abierto. Pelota al primer palo. Un gran centro que termina desperdiciado. ¡Qué fácil se lo llevó! Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Gallardo. Ojo que trae compañía. Buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos. Tiene la pelota atadita a los pies. Arce. Le va a pegar. Se ha cruzado y tapa. Ojo el remate. Y está. ¡Gol! Esa pelota que se mete en la esquina para el arquero. Muy complicado llegar. El balón iba pegado al poste. ¿Por qué pegarle siempre fuerte? Si le podés pegar despacio, al lado del palo. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. 3 minutes. Avanza por el lateral. Oportunidad para centrar. Y ahí van los puños del arquero. Ojo que se puede venir la contra. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ha terminado el primer tiempo, el marcador está 5-1. Ha sido, Mario, un partido poco equilibrado. Parecía que solo uno estaba en la cancha. Ahora que comienza la segunda parte, buen momento para preguntarnos si este equipo tiene suficiente ambición como para ir a buscar más. Busca uno en quien apoyarse. Es buena esa pelota. Llegó la bocha al área y la rechazan. Se ve escapar la pelota, le queda el arquero.
¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se fue del área, el arquero está loco. Gallardo. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Esa pelota que va por la banda. Y ahí le llega la ayuda. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Ahí va, habilitado para definir. Ojo con esto. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Clarito ha quedado, hay falta, tiro libre. No lo va a perdonar, Marito le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Benítez. Mete bien la pierna. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Ojo que va pasada. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Era un ataque bien armado, lo han cortado. Balón cargado de peligro. Un centro que no termina en nada. Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. Qué irresponsable acción de este jugador, dejando a su equipo con uno menos en la cancha. Anderson. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Arce, la tiene Blanco. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Toma la pelota y no la suelta. Gran pelota atrás. ¡Gol! ¡Gol! Una tarde inspirada de fútbol, golazos para todos los gustos, hat-trick, balón para el museo de casa. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Fernández. Hermosa asistencia y peligro. ¡Ojo, le pega! Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Oportuna intervención levantando el balón. Gallardo.
La victoria es la única manera de conseguir el ascenso. Toda la temporada se decide en este partido. Bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Ahí van buscando el costado. Interceptando el pase. Ahí va y le pega. Fue a bloquear el disparo. Benítez. Fernández. Otra vez la bocha cambia de dueño. King. Clarísima la tuvieron. Se lo han perdido por nada. Va a jugar por el costado. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Buen centro. Le saca. Esta puede ser. Levantaron la bandera. Orsay. Arce. A volar esa pelota. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Linda distancia, te digo. Y no pudo ser a pelota parada. Si vamos a juzgar la intención, perfecta. La precisión, desastrosa. La tiene Blanco. Arce. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Lateral. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Benítez. Posibilidad de la contra, ojo. Llega cortando bien y recupera. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo estos. Ahí se viene el centro. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Y han perdido la pelota. Bien ahí el árbitro, tiro libre. King. Le pega y pasa cerca la pelota. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Se nota la desesperación de los hinchas en la tribuna. Con un triunfo estaban en el ascenso y ahora el camino es largo. Sí, realmente no han sabido cómo jugarle a un rival que lo ha hecho perfecto. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Gallardo. Clarito ha quedado, hay falta, tiro libre. Muy inteligente cambio de frente. Hermosa asistencia y peligro. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Y son tan escasas las oportunidades que el público lo sabe y alienta de cualquier manera. Tiro de esquina al centro del área. Un cabezazo que termina en las manos del arquero.
Puede cruzarla. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Se viene el saque de manos. Muy buena entrada, la pelota al costado. La tiene Blanco. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. ¿En qué anda pensando el portero ahora? Mira el regalo que acaba de hacer. Tiempo y espacio para meter el balón. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Qué buen balón que metió! ¡Fernández! ¡Gol! ¡Gol! Han empatado las cosas ahora, pero no es suficiente, Marito. Necesitan ganar para ascender. Yo creo que ahora están un poquito más cerca, no habían tenido un buen partido, logran empatarlo y ahora queda lo más difícil. Y la pizarra por ahora 1-1. La tiene Blanco. Por ahí está bueno para meter el centro. Y bueno, cuando hay que reventarla, hay que reventarla. Arce. Gallardo. Fernández. Estuvimos cerca de gritarlo. Llega muy bien a reventarla. The referee has indicated En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. 10 minutes of added time. Le ha dejado la pelota justita al rival. ¡Ojo, le pega! Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Córner en corto. Balón cargado de peligro. Y esa pelota... Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Gallardo. ¡Ojo con esto! Un centro que no termina en nada. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Van buscando la posesión. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Esa pelota que vuelve el arquero. Buena pelota por la banda.
Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Otra pelota que se va al costado. Benítez. Alta la presión del rival. Corta bien esa pelota. Recibe compañía. Para romper el empate se viene. Si no aparece era gol, esto era gol. Gallardo. Le queda todavía media hora al compromiso. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. Ahí llegó justo a tiempo. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. La tiene Blanco. Balón interceptado, no han completado la jugada. King. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. King. Y ahí siguen con la precisión en los pases. ¡Muy cerca! Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. ¡Ojo arquero que se viene! Fue una pelota demasiado fácil. Abre la cancha, quiere atacar. Atento a que se viene, buena pelota, lo gritamos, lo gritamos. Nuevamente. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Quedan 15 minutos en este partido. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido, pero los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Antes del partido podemos pensar mil y una cosas, pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosas diferentes. Gran idea, ahí está. King. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Queda muy poco tiempo en el partido. Cuánta fuerte entrada. Sáquele la roja, referí. Es roja, Mario, rojísima. Qué pena, uno de los mejores goleadores. Ahí van buscando el costado. Lateral. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Se viene el saque de manos. Ahora que tiene... Bien señalada la falta por el árbitro. Ya le dijo, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, Ahí está el disparo. ¡Qué pedazo de disparo! Y no es empate por culpa del pan. ¡Qué oportunidad! ¡Cuánta emoción cuando apenas quedan 5 para el final del partido!
Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Hace bien, ahí queda la bocha. Arce. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad. Pero último hombre, seguro que va para roja. Es entrada, tarjeta roja, ¿no? Yo no sé lo que era peor, es dejarlo pasar o voltearlo. Señores, este tiro libre puede ser la oportunidad para ganar el partido. Si lo clava, lo gana. Muy cerca de cumplir con la tarea del ascenso, Mario. Están consiguiendo ese resultado que vinieron a buscar y ahora tienen ventaja suficiente como para que la tranquilidad y el sosiego también se evidencie en la cancha. Sí, yo creo que ahora con este triunfo no se les puede escapar lo que tanto han trabajado para él. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate, puede ser. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Señores, todo el equipo buscando el empate. Último tiro libre. Pelota al área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Al término del partido creo que queda clarísimo, ¿no? Los hinchas están muy, pero muy bravos. Bueno, yo no sé si influyó en el resultado o qué, pero jugar con uno menos no es lindo.